Echando la vista atrás, podemos aprender de grandes episodios de nuestra historia, y no hablo solo de guerras o este tipo de cosas, también catástrofes ambientales que han marcado la realidad de nuestro territorio a día de hoy. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 118 del martes 16 de noviembre, nos vamos a Murcia para hablar de la bahía de Portmán, que creo que en algún programa lo hemos tratado, de pasada, y hoy vamos a ver lo que pasó allí, que es un tema, creo que bastante interesante, ¿no? De lo que pasó y de cómo se mueven los hilos de la política, de la sociedad. Creo que es un tema muy puntual de un sitio, pero creo que bastante referente de lo que ha pasado en muchos otros sitios. Pero antes de eso, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues muy bien, muy bien. Tenemos nuevo podcast que todavía no puedo decir, pero es un divulgador en temas de medio ambiente bastante conocido, en Twitter sobre todo, pero tiene YouTube y ha sacado un libro. ¿Qué has estado esta semana liado con eso? Sí, ya hemos estado ahí preparando y no sé si a lo mejor la semana que viene ya podemos decir quién es. Venga, a ver si sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues yo he estado montando bastantes podcasts, tanto de No Cuentes Esto, que me he grabado, creo que la semana pasada me grabé 3 y me edité 3. O sea que vamos bien, llevamos bastantes cosas para adelante. Y también con Diario Área, que estamos haciendo un cambio de las páginas web de Diario Área y Diario Costa del Sol. Ya sabéis, es un periódico al que le gestionamos la parte del periódico, de la parte digital, lo que es la página web y demás. Y hemos estado cambiando un poquito el diseño, que al final los periódicos digitales cada X tiempo tienen que darle una vuelta al diseño para cambiar algunas cosas, y estamos ahí con los cambios en Diario Área. Pues muy bien. Bueno, ¿y le damos ya paso al invitado o qué? Venga, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos con nosotros a Raúl Travé Molero, que es doctor por la Universidad Miguel Hernández en Antropología Social y Cultural y licenciado en Antropología y en Periodismo, y actualmente profesor asociado de la UNED. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias, Enoc y Juan, por invitarme a vuestro programa. Muy buenas. Que nos hemos dejado de tu presentación, algo que hayas dicho. Uy, tenéis que haber dicho que... Yo qué sé, nada, que me encanta la tortilla. Básicamente esos son los datos importantes de mi carrera. Muy bien, pues oye, vamos con el empleo. Venga, vamos con el empleo y así llegamos antes al tema. Bueno, ya sabéis que antes de realmente ya empezar a escuchar al invitado, siempre tenemos el consejo de empleo que nos trae Enoc Martínez, que también sabéis, esto así que lo sabéis, director de la web www.trabajaenmedioambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental. Biólogos, ambientólogos, químicos, ingenieros que trabajen en el mundo del medio ambiente, entrar ahí, que hay un montonazo de ofertas de empleo actualizadas todos los días. Cuando se caducan las quitamos, o sea que no, que hacéis un trabajo muy bueno, y además Enoc nos trae de vez en cuando consejitos de empleo. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué consejo nos traes hoy, Enoc? Pues mire, voy a recomendar una cosita que me llamó mucho la atención. Y es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero tras la reforma de Bolonia, del tema universitario, todos los graduados en España salen de la universidad con un nivel de lengua extranjera B1. O sea, esto es para todos. Si no tienes el nivel B1, no te dan el título de grado. O sea, esto es indispensable. Normalmente suele ser inglés, que es el más común, pero bueno, también puede ser otra lengua extranjera. Así que no hace falta que lo pongas en el currículum con neones y letras negritas. O sea, quiero decir, si tienes un C2, si hablas nativo, si pones
en vez de poner el nivel, pones esto que dices, lectura medio, hablar bajo, no sé, pues está bien. Pero poner nivel B1 de inglés así en letras grandes, No sirve de como mucho, que no sirve de mucho. Y además que el B1 creo que lo tengo yo también y no sé ni patata. O sea, hablar. ¿Tú cómo vas con el inglés, Raúl? Bueno, me defiendo. Pasé una temporada en Irlanda trabajando de friegaplatos y bueno, me sirvió por lo menos para mejorar un poco la capacidad de hablar y de entender. Y bueno, me defiendo. Hago Pues lo eso que es puedo. más que un B1, ¿eh? Te Bastante lo digo más. yo. Sí, bueno, después he pasado por la escuela de idiomas, que es algo que creo que hay que recomendar a todo el mundo. El servicio de enseñanza de idiomas de la escuela de idiomas es muy potente y bueno, es también un servicio público que hay que valorar y hay que defender. Ahí estoy yo con mi C1, que cuando terminemos de grabar, me voy a la escuela de idiomas. Bueno, a ver, Raúl, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? A ver, pues es una pregunta que tiene su complicación para responderla. Yo creo que como todo el mundo, pues he pasado por muchas fases. Cuando era pequeño, recuerdo que, bueno, medio en broma, medio en serio, sobre todo con mi abuelo, decía que quería ser electricista. por una cosa muy, muy banal, y era que siempre me andaba subiendo a cualquier palo o cualquier pared que se cruzase por mi camino y a mi abuelo le parecía que eso era Era lo propio típico de un de... electricista. No, y bueno, sí es cierto que luego en algún momento al pasar por el instituto me planteé hacer un módulo de chapa y pintura. Y bueno, por consejos de compañeros, de profesores y demás, continué estudiando. Se me pasó el periodismo por la cabeza, que es realmente mi primera titulación. Y nada, bueno, pues tuve que pasar por una fase de descreimiento del periodismo para llegar a la antropología y bueno, estudiar antropología y acabar dedicándome aproximadamente al menos a la antropología o a las ciencias sociales, que creo que es más apropiado hablar de ciencias sociales que de antropología o sociología o cualquier otra disciplina así por separado. Oye, ya tuvo que ser gordo ese descrimiento del periodismo para meterse en antropología y luego haces un doctorado, ¿eh? No, tampoco tanto, ¿eh? En realidad, periodismo y antropología tienen más parentela, están más relacionados de lo que la mayoría tendemos a creer. Al fin y al cabo, bueno, el contacto con la realidad cotidiana de las personas es una de las bases importantes del periodismo y es al final la herramienta básica de investigación de la antropología. Pues muy bien, pues genial, pues justo nos viene perfecto. Me encanta que cuando nos traemos a alguien así de biología, que de biología normalmente es como yo desde pequeño era súper vocacional, la biología, madre mía, Dios, los animales para siempre. Y cuando venís a alguien que no tenéis nada que ver con ese, que no sois biólogo, no sois ambientólogo, es como de puto rebote. O sea, ¿por qué estoy aquí? Por de puto rebote. O sea... Sí, es lo más típico con las humanidades y las ciencias sociales. No servía para otra cosa. No, pero al final es que empiezas a encontrarte cosas, joder, al final yo soy un biólogo que hago más periodismo casi más periodismo allá que biología, ¿no? Pero es verdad que son carreras a las que se llega, entre comillas, un poco de más de rebote que los biólogos, que suele ser algo como súper vocacional desde pequeño. En plan, yo desde que tengo uso de razón cojo bichos con las manos. Bueno, oye, no. Dime. Y si hubieras hecho la FP, seguro que llevabas la tira de años cotizados, ¿eh? Eso ya también te lo digo yo. Sí, no como actualmente, que mi vida laboral da pena verla. Ya me lo imaginaba, digo. Si hubieras hecho la FP de chapa y pintura, ya te digo que hubieras ganado un pastizal y llevarías un montón de años cotizados. Pero bueno. Podría pensar en la jubilación anticipada. Bueno, venga, vamos con el tema. Venga, vamos con el tema.
Portmán ha vuelto a ser noticia esta semana y, como viendo siendo costumbre desde 1991, nos enseña cómo la incompetencia, el cinismo y sobre todo la defensa de intereses económicos particulares sobre los generales son el eje sobre los que gira la política regional. Bailo. Esta era el tuit que puso Raúl y nos pareció genial, porque iba un hilo genial de qué es lo que ha pasado en la bahía de Portmán y por qué desde 1960, 1950 tenemos problemas allí y en la actualidad siguen estando. Así que era la excusa que dijimos, ostras, mola este hilo, Raúl, vente a contarnos, que estábamos buscando a alguien que nos contara este problema, así que te encontramos a ti y dijimos, ya está, ahora vamos a hacer el programa. Así que, oye, ponos un poquito en antecedentes. Primero vamos a decir, ¿dónde está la bahía de Portmán? Porque has dicho regional. Y a ver, intereses económicos, incompetencia política y demás. Así, sin no más, yo apostaría porque es Murcia. Lado, ¿no? Efectivamente es Murcia. Bueno, me temo que aunque no nos guste reconocerlo, o no a todos en Murcia les guste reconocerlo, pues son ahora mismo características que definen a la realidad política de la región de Murcia, y me temo que vienen definiéndola pues desde hace mucho tiempo. Y yo lo siento mucho, Raúl, pero siendo de Albacete y habiendo un chiste fácil de Murcia tenía que hacerlo. Es así. Yo lo siento, va en mis genes. No, bromas aparte, cuéntanos un poquito ¿dónde está Portmán realmente situado? Bueno, Portmán está en el sureste de la península y en el sureste de la región de Murcia, a apenas unos pocos kilómetros de la ciudad de Cartagena, que supongo que prácticamente todo el mundo la conoce y la sitúa. Forma parte del municipio de La Unión, es una pedanía del municipio de La Unión, que bueno, es un municipio que, por decirlo muy brevemente, se crea en el siglo XIX de manera expresa para vincular a una serie de territorios que están empezando a vivir y a ser muy importantes por la minería, fundamentalmente de plomo. Y Portmán, pues también, esto es importante tenerlo en cuenta, está a muy pocos kilómetros, apenas a 4 kilómetros del primer resort de la región de Murcia, que es uno de los mayores, el resort de la Manga Club. Se le conoce de muchas maneras. En su momento pues fue simplemente el campo de golf o Hyatt, la Manga Club. La Manga Club creo que es el nombre que tienen actualmente, aunque han ido cambiando. Y bueno, pues podemos imaginar que si está muy cerca de este resort, pues está muy cerca de Cabo de Palos, a unos 20 kilómetros aproximadamente. Y bueno, ya esa es la distancia, ¿no? Donde comienza la manga del Mar Menor y bueno, pues a menos kilómetros todavía, pues algunos de los pueblos de la cuenca del Mar Menor. Eso iba a decir, o sea que estáis al ladito del Mar Menor, hacia el oeste, ¿no? Del Mar Menor. Sí, en realidad estaría como en la parte sur de la cubeta del Mar Menor. Vale. Y claro, y como nos has dicho, esto comienza en el siglo XIX con unos asentamientos, vamos a decir, de apoyo mineros o, bueno, en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, la historia minera de Portmán es mucho más antigua. Bueno, podríamos ir o hay quien se va incluso al Eneolítico, los íberos, los romanos, etcétera, durante la Edad Media o la primera modernidad en España, pues ya tuvo un papel importante la sierra minera, pero sobre todo sí, ya en el 19, cuando hay un redescubrimiento de los filones de la sierra minera, y bueno, pues toda una por un lado se aprovechan, digamos, una serie de poblados que ya existían y otros se crean ex profeso debido al boom minero que se genera durante esos años, alrededor fundamentalmente del plomo, como digo. Primero, en realidad, se crean una serie de fundiciones en Cartagena y la necesidad de alimentar las fundiciones pues anima también a buscar y recuperar los yacimientos que hay en la sierra minera o que había en la sierra minera. Vale. Sabemos que tenemos, ya vamos situándonos, tenemos una zona en Murcia, muy cerquita del mar, es una bahía de mar realmente, lo que la gente conoce como bahía, y tenemos al lado una empresa minera que hace extracción de plomo. Vale, ¿y
¿qué une las dos cosas? La extracción de plomo con la bahía, ¿qué las une realmente alrededor de 1960? A ver, sí, lo que ocurre es que después de la guerra civil, y bueno, aunque sea solo en un paréntesis, pues me gustaría decir que durante la guerra civil las minas de la Sierra Minera se colectivizaron y funcionaron de manera colectiva de manera bastante eficaz. Fue un periodo muy interesante y que está muy poco estudiado. Lo dejo ahí Para el tema porque de hay munición, alguna cosa escrita, pero es un tema para profundizar en él. para sacar munición, perdona, Raúl. No, no, bueno, claro, el plomo se utilizaba para, imagino, no tengo claro para qué se usaba o si era sobre todo para seguir exportando, lo que era lo que se hacía originalmente. Entiendo que en parte sí que se usaría para hacer munición, pero yo no tengo esa información, esos datos, yo no los he estudiado. Lo que sí que ocurre después de ese periodo y de ese experimento que es muy interesante es que una empresa multinacional francesa, Peñarroya, que ya estaba presente, que era un productor o un extractor importante de mineral en la sierra, pues consigue por diferentes mecanismos hacerse con el monopolio. Compra todas las licencias de explotación de la sierra, la mayor parte se las compra a una familia de la zona, la familia Zapata Maestre, que su nombre sigue siendo importante en la región de Murcia y sobre todo en la comarca del Campo de Cartagena. Y una vez que tienen, digamos, ese monopolio de la explotación de la sierra minera, pues deciden maximizar la rentabilidad de la explotación usando el sistema de minería a cielo abierto, que bueno, pues como todos sabemos, pues es especialmente Impactante, sí, invasivo eso es. con el territorio, es totalmente disruptor. ¿Qué ocurre? Que la minería a cielo abierto facilita la obtención del mineral, pero genera un problema inmenso que es qué hacer con todos los estériles, con todos los residuos que no son mineral. En este caso, y es lo que une la explotación minera con la bahía, lo que se decide y lo que se permite es verter una cantidad brutal de estériles, de residuos mineros, además mezclados con reactivos químicos directamente al mar. A ver, cuando hablamos lo digo porque a lo mejor hay alguien que esto a mí me pilla, yo sé bien lo que es, ¿no? Y seguro que muchos de nuestros oyentes también, pero a lo mejor hay alguno que no. Cuando hablamos de mina de cielo abierto, estériles y residuos mineros, lo que hablamos es, cuando una mina no es a cielo abierto, es la típica mina que entras por una galería, se pica, se saca el mineral, el carbono, lo que sea, pero cuando es a cielo abierto es que se entra con una excavadora, se va llevando todo lo que hay y va sacando, y se va llevando a otro sitio donde de ese camión lleno de tierra que hemos extraído y que hemos hecho el agujero, en otro sitio lo que se hace es eso, se le meten muchísimos compuestos químicos para extraer, en este caso, el plomo, hemos dicho, ¿no? Sí, fundamentalmente, otros minerales plomo y también. otros minerales, se mete muchísimos compuestos químicos para sacarlo y se tira. Los estériles son lo que no sirve, o sea, lo que no ha salido nada, o sea, los millones y millones de metros cúbicos de tierra mezclados con todos los disolventes y con todo lo que le utilizan para sacar el plomo. Eso son lo que se conoce como estériles o residuos mineros. Y eso se echa sobre la bahía de Portmán, ¿no? Realmente no, o sea, se instala una tubería en la zona este de la bahía, en un paraje que se denomina la Cola del Caballo, y se hace una tubería de unos 200 metros y entonces ahí es donde se vierten los residuos. Los estudios preliminares decían que esos vertidos, que igualmente eran contaminantes, debían ser arrastrados por la marea mar adentro. Pero la realidad fue la dirección totalmente opuesta. Esos residuos que se vertían al mar volvían arrastrados por las mareas hacia la bahía. Entonces, pues nada, ya en 1960, un año después de que comenzasen los vertidos, ya era notable, ya se empezaba a ver que el problema iba a ser gigantesco porque ya se habían empezado
a acumular residuos en la costa de la línea de playa de la bahía. O sea, que habían hecho una tubería grande para echarlo un poco lejos y que en el mar se diluyera, que se perdiera, que no se viera a la vista, y resulta que la marea lo que estaba haciendo era traerlo de vuelta y meterlo en la bahía. Todos esos residuos los estaba volviendo otra vez. Era una especie de emisor, no un emisor submarino como sí. en otros casos se utilizan, sino un emisor, vamos, como las minas, a cielo abierto. Hay algunas fotos espectaculares de los tubos vertiendo los residuos al mar. Y sí, efectivamente, pues las mareas, y esto es lo curioso, ¿no? Porque no parece muy creíble que los estudios previos dijesen que iban a ser arrastrados mar adentro los residuos cuando tan rápidamente empezaron a llegar a la propia bahía. Sí, vamos, que los estudios fueron un pelín deficientes, chapuceros, o si los hubo. Claro, y ahí estamos hablando en un momento en el que todavía teníamos la dictadura de Franco. A ver, asumo que cuando lleguemos a la democracia todo esto se solucionó. Pero continúa, ¿qué siguió pasando después de 1960? Continúa contándonos un poco de historia. A ver, básicamente... hay que pensar en lo que ocurría también alrededor de Portmán. Son los años del desarrollismo, en realidad estamos en pleno fulgor de la dictadura que se está empezando a abrir, al menos a los capitales internacionales, necesita divisas y empieza a apostar por el turismo. Alrededor de Portmán lo que está pasando pues, es la manga del Mar Menor, la Ribera, los Alcázares, etcétera, ¿no? Toda esa apuesta por el turismo de masas que actualmente sigue jugando un papel muy importante en la región de Murcia. Mientras tanto, en Portmán, básicamente pues, se convierten en una isla minera, pues eso, rodeados de turismo, rodeados de agricultura. Ellos siguen explotando la sierra y vertiendo al mar. Y eso cada año que pasa, pues se van acumulando más residuos en la bahía. En un primer momento se suponía que, bueno, se habían puesto una serie de condiciones a los vertidos. Y entre las condiciones, una de ellas era que el tubo de vertido debía ser más largo, ¿vale? Originalmente debían haber sido 400 metros de tubo. Parece que decidieron ahorrar y lo dejaron en 200. Y otro de los compromisos era si había avenidas y si se acumulaban algunos residuos, la compañía Peñarroya tenía que dragar todos los años las avenidas, los vertidos que fuesen acumulándose en la bahía. Una de las primeras decisiones de la dictadura franquista fue liberar a Peñarroya de esa obligación anual de dragar los vertidos que se acumulaban en la bahía, que ni siquiera originalmente se consideraba que fuesen a ser muchos. Y quizá una de las razones para levantar esa obligación fue que la obligación se hizo imposible de mantener, ¿no? por la cantidad de residuos que se estaban acumulando. Sí, porque yo he visto una recreación que has puesto en el hilo de Twitter, que dejarme en las notas, que es que la bahía prácticamente ha desaparecido, ¿no? O sea, todo lo que era la bahía se la han comido los residuos entera. Sí, actualmente no hay bahía. Hoy en día que hay se quedó ni siquiera a medias en el comienzo un proyecto de regeneración y se extrajeron unos pocos centímetros de residuos. Si llegas y se ve como un charco, pero bueno, sigues pudiendo aparcar en lo que era el puerto y echar a andar por lo que debía ser la bahía. Bueno, no nos hagas spoiler todavía, espera, que nos queda mucho tramo, me parece. Yo estoy ahora mismo imaginándome el desarrollismo pleno de la manga del Mar Menor, que tantas veces hemos visto estas imágenes de ecologistas, ¿no? Que te ponen la manga del Mar Menor prístina, unas playas, no sé qué, y de repente te ponen 20 o 30 años después hay unos rascacielos y tal, y al lado estaba esto, o sea, es que es alucinante. Pero claro, y esto ni apto para el baño ni nada, o sea, ni actualmente ni en aquel momento o en aquel momento...
A ver, apto para el baño, pues depende de lo que confiemos en las mediciones. Sí se supone que es apto para el baño. En su momento, que no abundaban las mediciones sobre la calidad del agua, lo cierto es que mucha gente de Portmán se bañaba tranquilamente e incluso, pues bueno, a mí me han contado algunos de los trabajadores de las canteras que iban y se bañaban casi debajo del chorro de los vertidos. Un poco, pues bueno, Oye, y la gente, porque yo haciendo un poco de entiendo, risa de la situación. y yo entiendo que la gente a lo mejor lo que decíamos de la manga del Mar Menor, pues a lo mejor no lo veían o no estaba tan claro, pero la gente más cercana a esos municipios que decías de Portmán o esta pedanía, eh, que había algún movimiento, ¿no? ¿Era demasiado pronto? ¿Los movimientos llegaron posteriormente? ¿Cómo fue? A ver, casi que desde el primer momento algunos movimientos hubo. Y en el propio municipio de La Unión sí hubo movimientos, incluso el propio ayuntamiento hizo peticiones bueno, de al menos controlar la situación, de que se hiciesen los dragados que se habían, en teoría, solicitado Pactado. como obligatorios a Peñarroya. Hubo cartas al director y muchas importantes. En su momento fueron un escándalo en la región o por lo menos en la comarca, que la firmaba pues, gente de La Unión, gente de Murcia, de Cartagena, que eran veraneantes más o menos habituales de Portmán. Pero también hubo organización en el pueblo. Ya en los años 60, pues sobre todo quienes se veían más afectados por el atentado medioambiental y menos beneficiados por el negocio minero, pues los pescadores evidentemente fueron un colectivo que sí que se movilizó y estuvo claramente en contra de los vertidos, por lo menos en un primer momento. Los pocos comerciantes del pueblo también firmaron cartas contra los vertidos. Y bueno, claro, también aquellos que tenían alguna propiedad cerca del puerto, que también veían, claro, que era, pensemos, como he dicho antes, que alrededor pues teníamos La Manga, teníamos los pueblos del Mar Menor, sabían que sus propiedades, que sus terrenos allí podrían valer mucho dinero o no valer nada, y que con los vertidos no valían nada. Esa gente también se organizó y se movilizó dentro de las posibilidades Claro, que la dictadura dejaba. Es decir, sí que hubo movimientos de resistencia y de protesta desde el principio, pero se enfrentaban a un monstruo muy poderoso. Bueno, Que ya entonces hemos ahora dicho, sí. que acabó cuando la dictadura. Estamos seguros que o sea, Sí, llegó al sí, final de la dictadura y todo seguro. esto se solucionó. Entonces, un pelín de ironía ahí en mi palabra. Vale, entonces, estamos en un momento en el que ahí asumo que la empresa esta multinacional tenía muchísimo poder económico, tenía muchísimas compra de voluntades y pudo hacer lo que quiso. Vale, llegamos al final de la dictadura. Se acaba la dictadura. Ahora ya, en teoría, la democracia le da más poder al pueblo de lo que tenía la dictadura. ¿Qué ha ido pasando desde entonces? A ver, bueno, por dar un detalle, ¿no? del nivel de penetración del poder de Peñarroya en el poder político del Estado, durante los primeros años de funcionamiento a pleno rendimiento del lavadero Roberto, que era la instalación por la que se procesaban los minerales y los estériles que luego se vertían, Peñarroya tuvo un presidente que luego fue secretario de Estado de Trabajo, Romero Gorría, y este secretario de Trabajo, del Ministerio de Trabajo franquista, luego en los años 80 volvió a ser presidente de Peñarroya. Es decir, que la entrada y la salida, esto de las puertas giratorias, funcionó en doble dirección. Y bueno, con un personaje tan
tan evidente y tan claro como el presidente de la compañía o de la filial de la compañía en España. Un personaje que, bueno, que ya en democracia no solo fue volvió a ser presidente de Peñarroya, sino que fue también miembro del Consejo de Estado, ¿vale? O sea, ese es el nivel de relación entre la empresa y el poder del Estado. La democracia, pues claro, dicho esto, podéis imaginar que no hizo que mejorase mucho la situación. Básicamente, siguió todo igual. Básicamente, o sea, por hacer un resumen rápido, teníamos un tío que era el jefe de Peñarroya, que es la empresa que está haciendo esto. Y con Franco después se convirtió en secretario de Estado de Empleo. O sea, un cargazo. De trabajo, cargazo. Llega la democracia y este tío, en vez de desaparecer y tal, vuelve a la empresa donde estaba haciendo lo mismo y después es secretario de Estado con el gobierno ya... Es parte del Consejo de Estado. Eso, parte del Consejo de Estado de España. Vale. O sea que asumimos que democracia la cosa no ha cambiado. No, lo que sí que cambió o se abrió un poco fue el abanico de posibilidades para los movimientos de protesta. Y bueno, aunque sí que durante el propio franquismo se empezaron a surgir y a organizarse pues sobre todo movimientos ecologistas, también algunos grupos de maoístas en la Unión tuvieron cierta importancia en la organización de acciones, de recogidas de firma, de protestas. Pero bueno, todos estos movimientos sí que, digamos que tienen más posibilidades de actuar y de hacerlo con la cara destapada, pues, con la llegada de la democracia. Aunque esto siempre es relativo, porque... Bueno, la presión contra quienes planteaban la disyuntiva entre minería o medio ambiente, o por lo menos un intento de compatibilizar las dos cosas, pues bueno, la presión del pueblo y de la gente que ahí veía su sustento cotidiano y el de su familia, pues era importante. Es decir, que no solo... estaba la represión franquista, que era muy clara, muy evidente y la que más peso podía tener, sino que también estaba pues la mirada y a veces también las actuaciones inquisitivas de parte del pueblo contra quienes en Portmán y en la Unión se organizaban para de algún modo combatir esa forma de explotar la sierra. Que a la gente del pueblo poco a poco se estaba viendo que esa era también su forma de vida, en plan, o sea, reventar la valla de Portmán y dedicarse a la minería, poco a poco estaban viendo que era su forma de vida también. A ver, es que hay que tener muy en cuenta que Portmán es una pedanía muy pequeña en sus mejores momentos de la segunda mitad del siglo XX, pues tuvo unos 2.500, 3.000 habitantes y la mayoría de los cabezas de familia, es decir, pensemos en la época, fundamentalmente trabajaban los hombres, pues en un porcentaje muy importante de las familias de Portmán, el hombre trabajaba para Peñarroya, de manera más o menos directa, casi siempre, pues ya fuese en el lavadero, ya fuese en las canteras o en las oficinas, pues trabajaban la inmensa mayoría para Peñarroya. Eso de por sí era un elemento de control social muy importante, porque bueno, sí, se defendían los intereses de la empresa, sí, pero se estaban defendiendo o defendían sus intereses propios como trabajadores y como familias que necesitaban unos ingresos para seguir viviendo. Claro, al final en un tema, en un impacto ambiental tan grande como puede ser este, no tenemos que olvidar que no es solo un solo factor, que aquí conviven muchas cosas, muchas personas, muchos intereses privados de cada persona, de cada empresa, de mil formas, ¿no? ¿Y cómo va evolucionando? O sea, ¿cómo tenemos ahí los años 80, los años 90? ¿Cómo está actualmente? Claro, ¿cómo llegamos a 2021? Porque, jolín, han pasado ¿cuánto? Y he dicho yo que ha sido actualidad hace poquito, con lo cual, sí. ¿Cómo hemos llegado?
A ver, bueno, los años 80 son interesantes. Los años 70 están muy marcados por ese movimiento de cartas al director, de artículos de opinión, etcétera, de los que hablaba antes, que sobre todo pues, pusieron en un primer plano a los pescadores, a los comerciantes, a los propietarios de terrenos en la bahía y también, bueno, pues eso, a veraneantes de Murcia y Cartagena. Los años 80 fueron más tranquilos en ese sentido. En realidad, digamos que de algún modo se controló ese... Ese ansia. No el ansia, pero sí su repercusión mediática. ¿Vale? Vale, vale. O Y sea que eso, se le pues, silenció más aún en los 80, bien. sí, eso tuvo una reproducción, digamos, más a nivel local y en movimientos que estaban dentro del municipio que un reflejo en los medios de comunicación. Que sin embargo sí tuvo un punto súper mediático. O sea, en el 86 o en el 87, ahora no recuerdo exactamente el año. Bueno, esto hay que pensar que en Europa pues se veía como una cosa escandalosa. En España no se hablaba mucho, Qué raro. en Europa pues bueno, se veía y quien lo veía pues lo veía como un escándalo. Eso hizo que Greenpeace acabase interviniendo en el 86 o en el 87. Hubo una acción espectacular de Greenpeace que intentó cortar los vertidos taponando las tuberías. Entonces, bueno, se pasaron un par de días con el Rainbow Warrior, creo, no sé si era el Rainbow Warrior o un barco más pequeño, pero se pasaron un par de días, 3 días en las inmediaciones de Portmán. Y bueno, no recuerdo exactamente el día. Desembarcaron y acudieron con cadenas y chapas a taponar los vertidos. Claro, la potencia de vertido era tan grande que eso era imposible de taponar y hay una imagen muy icónica de las tuberías con 2 activistas de Greenpeace mirándolas, pues con una especie de figura con chorros para todos lados saliendo de la tubería de los vertidos. Pusieron un tapón regulero. Claro, hay que pensar que esa tubería vertía varias toneladas de residuos al día, es decir, que la potencia con la que salían ese material viscoso no permitía que el sellado fuese sencillo. Era un ¿Vale? chorro gordo, vamos. Vale, Bien y actualmente, ¿cómo estamos? A ver, por continuar un poco, ¿no? Sí, si queréis, pues termino así un poco con los años 80, porque sí que es muy interesante que el final del papel de Peñarroya en la sierra tiene más que ver con la rentabilidad o con la caída de la rentabilidad del plomo que con ninguna otra cuestión. Es verdad que hubo una serie de conflictos muy importantes y muy interesantes entre Peñarroya y los vecinos de otro pueblo de la sierra, del Llano del Beal, que era Peñarroya, a partir de 1987-1988, plantea un plan de labores, es decir, una previsión de trabajo que para hacer rentable la explotación necesitaba comerse prácticamente el pueblo entero del Llano del Beal. Por lo menos en un primer momento, casi sitiarlo con una cantera. Decían que esa era la única forma de hacer rentable la explotación porque en el mercado de valores de metales la cotización del plomo estaba por los suelos. Es decir, es la cotización del plomo la que marca de algún modo el final de la minería. No que deje de haber plomo. Ni siquiera las ansias de justicia de la población o de los grupos ecologistas, ni nada de eso. Es la cotización del plomo la que lleva a Peñarroya a considerar que aquello ya es imposible de hacer rentable. Y en el 88... 88-89 acaban vendiendo todo, activos y pasivos a Portmán Golf, a una empresa en este caso que ya no es una multinacional, sino que es una empresa de un par de constructores de Cartagena.
Y bueno, si queréis sigo un poco Es que claro, con el rollo. esto abre muchísimas implicaciones. El tema, claro, del cambio de minería a constructores. Esto dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado ahí ahora? O sea, ahora ya no son los constructores los que llevan esto. ¿Qué ha pasado? Brevemente, intenta en 5 minutos, vamos a ver si conseguimos resumir qué ha pasado después. A ver, básicamente esta gente que son por Mangolf, Alfonso García y bueno, ahora no recuerdo el nombre del otro constructor, Mariano García y Alfonso el Pan de Higo. En fin, lo siento por la falta de concreción ahora mismo. Nada, no hay problema, no hay problema. Bueno, entran con el compromiso de continuar con la explotación minera, pero también con el compromiso de reconvertirla a eso, al negocio de la construcción y al negocio del turismo, o por lo menos del turismo residencial. Ellos tenían la esperanza, pensemos que solo la esperanza y nada más, de que desde las administraciones públicas se acometiese la regeneración de la bahía y la regeneración de la sierra, para que el negocio de turismo residencial fuese posible y fuese atractivo. Lo cierto es que, bueno, pues ni se ha regenerado la bahía ni se ha regenerado la sierra, y el negocio que ellos esperaban que fuese muy rentable de turismo residencial, pues todavía está a la espera. La cosa fue tan turbia o tan poco clara que bueno, hay investigadores, Egea Bruno, por ejemplo, un historiador murciano que ha trabajado mucho el tema, que defiende que por Mangolf de algún modo tenían un acuerdo con Peñarroya. De hecho, Peñarroya mantuvo un porcentaje pequeño, pero que existió en los primeros años de participación en por Mangolf, porque de ese modo se especula que para Peñarroya hubiese sido más fácil, pues, hacer esa transformación de la minería al turismo residencial sin tener que cargar con la regeneración de un espacio que ellos habían destrozado. Esto queda en la especulación, no está demostrado, y de hecho hay investigadores que mantienen posturas contrarias. Pero sí es verdad que en el imaginario colectivo de la Unión y de Portman, pues esto se da por hecho. Se considera que por Mangolf funcionó de algún modo pues como testaferro de por Mangolf para hacer lo que a por Mangolf le hubiese sido pues imposible. A Peñarrubia hubiese sido imposible. A Peñarroya. A Peñarroya, sí, a Peñarrubia no. A Peñarroya. Claro, y a ver, estamos en 2021 en la Unión Europea, llevamos ya no sé cuántos años en la Unión Europea con unas leyes ambientales súper ambiciosas. Esto tiene que estar ya, vamos, precioso, bonito. La bahía de Portman tiene que ser un paraíso. Pues debería, pero no. Doy otro paso atrás. En el 96 se juzgó a Peñarroya. Y bueno, hubo muchas esperanzas puestas en ese juicio. Se esperaba que, bueno, considerando que ellos habían obtenido la licencia bajo una dictadura, es decir, bajo un régimen cuya legalidad debía ser puesta en cuestión por la democracia, pues se les condenaría a pagar por la regeneración de la bahía y de la sierra. Desgraciadamente, y aquí, bueno, pues igual tenemos que señalar que la continuidad entre la justicia franquista y la justicia de esta democracia pues ha sido casi total, porque se les volvió a exonerar de la responsabilidad sobre la contaminación de la bahía y la sierra y la necesidad de la regeneración. Es decir, los tribunales democráticos avalaron las decisiones de la dictadura franquista en este ámbito. Habían sido ellos. Básicamente porque sí, no ha habido un cambio en
en el sistema no ha habido una democratización. A ver, para si alguien nos escucha desde fuera de España, que no sepa la historia de esto, o sea, acabó la dictadura en España, pero la justicia de la dictadura franquista fue la que se mantuvo en la democracia. O sea, ahí no hubo cambio a nivel político, pero no a nivel judicial. Esto lo digo para que si alguien desde fuera de España nos está escuchando, que sepa cómo... O sea, cuando decimos que había o que eran los mismos, es que literalmente eran los mismos. ¿No? O sea, salvo alguna lavada de cara pequeñita, eran los mismos, literalmente. Por tanto, pues claro, no consideraron que la justicia de la democracia pudiese cuestionar las decisiones de la justicia de la dictadura. Bueno, dicho esto, sí que la Unión Europea ha mantenido una posición bastante coherente. Ellos sí que mantienen la posición o han siempre exhibido la posición de que quien contamina paga. Y en ese sentido, la Unión Europea sí ha defendido o ha tendido a defender la posición de que si Portman Golf va a obtener beneficio de la regeneración de la bahía, aunque ellos no fuesen los responsables de la contaminación, sí deben participar en la financiación de la regeneración de la bahía. Bueno, si tuviésemos que entrar a contar todo lo que ha pasado entre 1990 y 1991, porque por un lado tendríamos el fin de los vertidos en el 90, por otro en el 91 el fin de la minería. Bueno, pues nos podríamos volver un poco locos. Porque tenemos para hacer una serie entera de HBO sí, de Netflix. Sí, las últimas palabras de mi tesis son de hecho unas líneas del Sísifo de Camus, porque bueno, esto se parece bastante al mito de Sísifo. Y incluso más a partir del final de la minería, porque ha habido una cantidad de planes de regeneración que constantemente han ido siendo sustituidos por otros planes de regeneración sí, que nunca se han cumplido y que se han vuelto a sustituir por otros planes de regeneración. Y así estamos. Bueno, totalmente loco. Creo que el mejor ejemplo para entender hasta qué punto ha llegado esto es que cuando en 2013, 2014 se va a sacar a licitación el contrato de uno de los proyectos de regeneración, que además pues debía culminar con, digamos, un proyecto que había sido consensuado entre las diferentes administraciones y con la participación de los vecinos de Portman, que ellos siempre han tenido muy claro que querían participar en la toma de decisiones sobre el futuro de la bahía y sobre el futuro de su población, además con un sentido ambiental muy potente, o sea, con ganas de recuperar la bahía y con ganas de no volver a caer en el error de dejar que una empresa sea la dueña y la que decida absolutamente todo sobre el futuro del pueblo. Pues este proyecto, que es el que debía haberse llevado a cabo, acaba suspendido porque en el Ministerio de Medio Ambiente durante unos días desaparecen misteriosamente unas de las plicas, unos de los sobres del concurso para la concesión del contrato y claro, ya se queda totalmente contaminado el proceso y hay que volver a empezar. Y en ese volver a empezar, la administración regional con la connivencia del Ministerio de Medio Ambiente, que en ese momento pues volvían a coincidir y ser los dos del Partido Popular, pues piensan que mejor que regenerar la bahía es permitir que una empresa alemana, Aria, explote como yacimiento mineral la propia bahía. En ese momento, y aquí pues, quizás es interesante ver cómo cuestiones así de economía internacional acaban jugando un papel en todo esto. La magnetita estaba por las nubes en el mercado de metales y se dice que hay bastante magnetita en los residuos que cubren la bahía de Portman.
Así que, bueno, dijeron, pues mejor que simplemente, que es bastante complicado, en vez de regenerar, de limpiar el 50% de la bahía, que es lo que decía ese proyecto, vamos a dejar que una empresa minera alemana, que nos ha presentado un proyecto, explote esto como yacimiento, y cuando ya haya sacado toda la magnetita que hay aquí, nos habrá dejado la bahía limpia, y ya pues podemos proceder a hacer un desarrollo turístico, urbanístico, etcétera. Oye, no me parece mal propuesta. La cuestión es que ha desaparecido sobre 3 días para después de ser una empresa minera. Igual ahí tenemos también algo que aprender, ¿no? Además, se pasaba de entender la regeneración de la bahía como un proyecto medioambiental colaborativo en última instancia, que era lo más importante, pero también como un proyecto medioambiental en el que había que ser muy cuidadoso con el manejo de lo que se iba a extraer, porque hay que recordar que tiene mercurio, que tiene arsénico, que tiene diferentes tipos de ácidos sulfúricos y otros. No me explayo en esto porque no lo controlo. Pero no hablamos de tierras que puedan manejarse, que puedan manipularse sin riesgo. Y se pasaba a dar una concesión minera en un espacio que está muy cerca de una zona habitada. Por tanto, se olvidaba, o con ese proyecto pasaba a un segundo plano el tratamiento y el cuidado ambiental que debía tenerse con esos residuos. Pues, joder, pues pero yo creo que lo más loco del asunto es que en un giro de guión que no se le hubiese ocurrido ni al más loco de los guionistas de Hollywood, pues el presidente de ARIA, que era un alemán de origen iraní, acaba detenido por estafa en Alemania. Y el proyecto, pues evidentemente se cae, porque en realidad el proyecto no tenía unas bases sólidas. Parecía atractiva, o le parecía atractiva a la consejería y al gobierno regional, la idea de que una empresa extrajese la magnetita que estaba por las nubes en el mercado de metales, que se emplease a un número de gente durante un tiempo, pero las posibilidades reales de que ese proyecto se llevase a cabo, de que obtuviese todos los permisos medioambientales, de que de verdad hubiese la cantidad de magnetita que se especulaba que había, ¿no? De que la empresa tuviese los recursos o quisiese poner los recursos para explotar de un modo por lo menos solo medio seguro aquello, pues es que no tenía ni pies ni cabeza. Ay, madre mía. Y todo esto, estamos en una zona que está entre el Mar Menor, atento a lo que pasaba ahí, y al sur, ¿qué tiene? ¿Qué otro paraje también bastante peculiar tiene al sur que también ha estado muy machacado? Bueno, me imagino que te refieres al parque regional de Calblanque. Exactamente. Y bueno, sí, de hecho, Portmangolf, por ejemplo, intentó en su momento intercambiar terrenos contaminados de la cuenca visual de Portmán por terrenos del parque regional de Calblanque para urbanizarlos. Claro. No, si tontos no eran, ¿no? Tontos no eran. Pues esa idea contó con el apoyo del gobierno regional, por supuesto, y otra vez fue Europa, fue la Comisión Europea la que impidió que ese intercambio, que esa permuta de terrenos y la urbanización de terrenos en Calblanque se llevase a cabo. Oye, con todo el cariño del mundo, ¿qué hacemos con esa zona? O sea, ¿Napal? Porque es que de verdad, pero Napal me refiero con los políticos de esa zona, o sea, no con la zona. O sea, ¿qué hacemos? O sea, de verdad, Napal, ya que el Tajo ya que el trasvase pasa por Albacete, ¿le echamos veneno o algo? Yo qué sé, es que es lo único que se me ocurre para intentar mejorar aquella zona. Es que no se me ocurre mucho más. Sí, bueno, ya que habéis nombrado el Mar Menor, pues hay que recordar también que las balsas mineras de la sierra
tienen fugas y, bueno, y las ramblas arrastran constantemente metales pesados hacia el Mar Menor, y no solo hacia el Mar Menor, también hacia los pueblos que hay en la sierra y en las inmediaciones de la sierra. Hay estudios que han demostrado que hay presencia de metales pesados en colegios, por ejemplo, por encima de los niveles aceptables, y que, bueno, los niveles de metal, la presencia de metales pesados en los habitantes de la zona están por lo menos ligeramente por encima de lo recomendable. ¿El qué hacer? O por lo menos no qué hacer, pero por lo menos qué sacamos, qué hemos aprendido de todo esto, porque para algo nos servirá. A ver, quizá no hemos hablado lo suficiente del papel de los vecinos y de los colectivos ecologistas, sobre todo a partir de 1991, porque creo que sí que hay una enseñanza importante, y es que la organización y la capacidad de hacerse presente, de protestar y de poner encima de la mesa los intereses de una población y de una corriente o de unos movimientos como los ecologistas y como, insisto, la población de Portmán, obtiene resultados. Es decir, ellos han conseguido en varias ocasiones parar los planes generales de ordenación urbana de la Unión, que iban a permitir a Portmán Golf urbanizar con miles de viviendas la cuenca visual de la bahía. Ellos han conseguido, a base de movilización y a base de acciones a veces muy, muy inteligentes y muy originales, que el Ministerio de Medio Ambiente les ceda un puesto en la comisión de seguimiento de la regeneración de la bahía, y esas protestas y esa capacidad de movilización les ha permitido que su palabra sea definitiva a la hora de elegir un posible proyecto de regeneración, y su movilización también va a ser clave si se termina por recuperar, por regenerar la bahía, que es algo que todos esperamos que ocurra. Esa movilización va a ser la única que pueda impedir que se construya un puerto deportivo gigante en la bahía de Portmán. Y bueno, hay que poner en valor que los vecinos de Portmán lo que quieren es recuperar un puerto de usos tradicionales, que quieren de algún modo reconciliarse con su historia. Ellos consideran una cuestión de justicia histórica, regenerar la bahía, y consideraban de justicia histórica que se regenerase al 100%, y si no se puede regenerar al 100%, por lo menos tienen claro que no quieren que se quede como propiedad exclusiva de Portmán Golf para construir un puerto deportivo y resorts de lujo con sus campos de golf. Ellos quieren que vuelva a haber un puerto deportivo, y quieren que el pueblo, de crecer, lo haga con una economía diversificada, y que eso ellos lo hayan conseguido siendo muy pocos, pero organizándose y estando pues muy atentos a todo lo que se intentaba hacer, sí es una enseñanza importante que debemos tener presente, aunque el éxito haya sido solo relativo. Bueno, pues por lo menos nos quedamos con un buen sabor de boca, hombre. Sí, pero bueno, buen sabor de boca entre comillas. O sea, que cuando había pasta por medio, los del pueblo no querían regeneración de aquello, ¿eh? Ya por dar un poco ya ese buen sabor, por amargarlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, a eso hay que tener en cuenta cuál era la situación y cuáles eran las posibilidades reales de actuar. Ellos saben que en su momento le dieron la espalda a la bahía, pero también hay que ponerse un poco en su situación. Ellos al final querían comer. Absolutamente controlados y en cierta medida manipulados, pero sobre todo controlados por un gran poder económico y político
como era Peñarroya en ese momento. Rebelarse contra eso, pues bueno, es que No es fácil, era no. prácticamente No es fácil. imposible. Totalmente. Bueno, no, al final otro programa que nos vamos. Llevamos 2 de 2, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, es muy interesante hoy. Pero me ha resultado muy interesante. Para terminar, Raúl, no sé, si la gente quiere echarle un vistazo a tu tesis, bueno, el hilo lo dejaremos enlazado en las notas del programa, pero ¿dónde te puede buscar? O cuéntanos un poco, haznos un poco de spam de valor. Bueno, yo tengo una cuenta de Twitter que no la uso demasiado, pero bueno, ahí hay, o pueden encontrar algunas de las cosas que escribo o que me resultan interesantes. La cuenta es Pierre, como en francés con doble R, /ebuca. La dejamos enlazada. Y bueno, mi tesis está publicada en abierto en el repositorio de la UMH. Hay algunos artículos más sobre Portman sobre la perspectiva o el ángulo de estudio que yo he aplicado sobre Portman en cuaderns de antropología de Cataluña o en algunas otras revistas. Bueno, googleándolo no es difícil de encontrar, ¿no? De localizarlo, sí. Bueno, pues también algunos artículos pueden encontrar míos en el diario.es de Murcia. Y en realidad no mucho más. Como os decía, no soy muy activo tampoco en redes sociales. Pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta historia tan poder económico, básicamente. Has venido a hablarnos de los hilos que mueven el mundo. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Espero que se haya entendido aproximadamente la historia de Portman, que bueno, es larga y muy complicada, se acaba enrevesando. Así que sí, bueno, para quien esté interesado, pues igual echarle un vistazo por lo menos a ese hilo, igual aclara alguna cosita, sí. un poco el batiburrillo que he podido yo montar aquí. Y ver las fotos, que también está muy bien. Muchas gracias, Raúl. Hasta otra. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Enoch, vamos ya con la sección de Heinova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Enoch? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy creo que toca algo de riesgos naturales, que además coincide muy bien con el programa que hemos tenido. ¿De qué nos vas a hablar, Luis? Pues hombre, vamos a hablar de un poquito la mezclita que tienen los riesgos naturales, la ordenación del territorio y unas herramientas fantásticas que me gustan mucho. No me digas más, los sistemas de información geográfica. Quilicua. Efectivamente, sí, los sistemas de información geográfica. Dado que estas herramientas pues son base, son clave para poder evaluar mejor el territorio en el que estamos y sobre todo, evidentemente, ordenarlo mejor. Claro, es que yo pienso en un SIG y digo, es para esto. Joder, pero, ¿cómo? Porque claro, yo lo veo claro, en plan, esto se hace con mapas de riesgo, ¿no? De cada industria tiene sus riesgos, se cruzan los mapas y saben los mapas de riesgos. Pero yo voy a ir más atrás. ¿Cómo se hacía esto, Luis, antes de existir los SIG? ¿O aparecieron los SIG antes de hacerse este tipo de cosas? No, evidentemente existía, pero de una forma mucho más manual. Bueno, yo debo ser ya muy viejo, pero me acuerdo que en la universidad evidentemente funcionábamos con plantillitas transparentes y dibujábamos por encima y íbamos cruzando plantillitas, ¿sabes? Íbamos pintando por encima, identificando los riesgos a través de, pues cogemos un mapa geológico, cogíamos un mapa de lo que buenamente sea, del tipo infraestructuras, núcleos urbanos, empezamos a dibujar y empiezas a mezclar capas de información, ¿vale? Entonces a partir de ahí todo eso se automatizó, todas esas capas se hacen digitales, todas esas capas se gestionan a través de un sistema de información geográfica, se analizan y se modelizan
¿vale? Futuribles, ¿vale? De ordenación, de cómo poder trabajar el territorio para que podamos hacer las cosas con un poco de cabeza, para que podamos ordenar ese territorio de forma que aquellas zonas que tengan riesgos derivados de, bueno, pues como pueden ser tipo geológico, pues no cojamos y plantemos ahí pues una ciudad o un suelo industrial, etcétera, ¿vale? Una TC sobre un suelo de yesos o cosas así. Efectivamente. Bueno, todos conocemos, por ejemplo, el típico caso de llueve y se inunda todo un municipio, o el barranco pasa por mitad del municipio y se lleva todos los coches si no hay males mayores, ¿vale? Eso evidentemente todo se trabaja ahora ya evidentemente con estudios de inundabilidad, y los estudios de inundabilidad pues parten de análisis con sistemas de información geográfica. Ahora tenemos unas capas muy buenas de información y que nos permiten evaluar, o que ya se han evaluado prácticamente casi todo el territorio español, en qué zonas son inundables y qué no, y en qué tipo de riesgo, qué periodos son inundables, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente no construir nada en esa zona, ¿vale? O sea, tener un poco de cabeza a la hora de ordenar el territorio, y pues no pongamos ahí un suelo urbanizable de ningún tipo. Pero estos mapas, o sea, no sé si preguntarte, lo he oído entrar otro día, pero estos mapas son públicos. O sea, que la gente sabe estos mapas dónde están. Y, o sea, que no es que tengas que hacer un mapa de estos de inundabilidad, que hay muchos mapas de estos de riesgos naturales que son públicos, ¿no? Que se sabe. O sea, que es... Sí. Sí, no. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene esas capas de información, o también puedes entrar dentro de las fuentes de datos abiertos del gobierno o del IGN. Comunidades. ¿No? Efectivamente, todos tienen un montón de información que está abierta. Quiero decir que, bueno, pese a que no nos sigamos quejando, porque cada vez nos hacemos más exquisitos en ese sentido, España tiene en estos momentos unas IDES, unas infraestructuras de datos espaciales excelentes, muy buenas. Otra cosa es que hay ciertas comunidades que no tengan su IDE muy bien desarrollada, ¿vale? Y que no te encuentres mucha información con la que trabajar, o que esté en una resolución pues no muy aceptable, ¿vale? Pero cada vez mucho mejor. O sea, me acuerdo hace, no sé, 15 años que hacíamos estudios de inundabilidad y pues que tenía que ir el topógrafo, pero es que ahora todo se hace con sistemas LIDAR de escaneo, y tienes unas resoluciones de 15 centímetros verticales de altura y medio metro planimétricos. O sea, que es que realmente, o menos, que realmente tienes unos modelos digitales de superficie sí, espectaculares, ¿no? Espectaculares, ¿vale? Para hacer análisis visuales, para hacer análisis de inundabilidad, para hacer un montón de cosas, sí. Luego tienes que tener un ordenador que sea capaz de correr un sistema en el que tiene información de ese nivel, pero bueno. Efectivamente, pero al final, después de todo esto, eso no dejan de ser herramientas. Claro. Y ahí es donde entra después el valor del técnico, que primero elabora ese proceso y después sabe interpretarlo. Pero ya no es que solo interpretar lo que se me dice aquí, esta zona es inundable, ¿vale? Sí, o esta zona tiene este tipo de riesgo, sino el técnico que es capaz de ponderar todas aquellas variables que concurren en un mismo espacio, ¿vale? Identificar cuál es la capacidad de ese suelo, identificar cuál es ese suelo, cuál es su vocación, ¿vale? En ese sentido. Bueno, ese suelo tiene vocación agraria porque es productivo, tiene una productividad muy alta, y pues no tiene sentido que suelos que tengan una productividad muy alta, pues que plantemos un huerto solar, por ejemplo, ¿vale? Y eso que cada vez las plantaciones mixtas, plantaciones entre comillas, digamos, las instalaciones mixtas agrícolas y solares cada vez se ven mejor, pero claro, hay que saber en estos momentos qué tipo de plantación o qué tipo de suelo agrícola puedes combinarlas, ¿vale? O qué tipo de ganadería puedes meter también a trabajar en zonas de instalaciones solares. Bueno, es muy interesante ese tema. Tenemos un día entrar a tocarlo. Sí. Tengo 2 temas apuntados para preguntarte en próximas secciones. Pero hoy, riesgos naturales y SIG, lo que nos quede claro, que hay un montón de mapas, que si tú... Sí. Hay un montón de mapas disponibles en todos los sitios.
en todos los sitios, me refiero, en todas las comunidades autónomas y demás, para descargártelos, para trabajar con ellos y que están disponibles y que si no los usas es porque no quieres, ¿no? Básicamente. Que no sabes. Bueno, yo me refiero a un técnico que sí que es... Oye, voy a entender que un técnico que trabaje en esto sabe. Claro, claro. Vale. Muy bien. Pues genial, pues muchas gracias, Luis. Muchísimas Muy gracias, bien. Luis. Gracias a todos vosotros. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, ¿nos vamos o qué? Pues venga, vámonos. ¿Pero me recomiendas algo? ¿O recomendamos algo a esta gente o algo o qué? Venga, vale, te recomiendo un podcast, ¿vale? Qué Yo original. creo que no lo hemos recomendado, Qué original, recomendando un podcast. pero es un podcast muy chulo que se llama La Factoría Azul. No sé si te suena, yo creo que no lo he recomendado. No. Pues La Factoría Azul es sobre LinkedIn, y es un podcast sobre LinkedIn. Oh, Y está bien. Oh, Está, hombre, a ver, unos programas mejores que otros, pero está guay. pero Lo vamos, puedo recomendar. ¿qué podcast no tiene unos programas mejores que otros? No sé de qué me hablas. Bueno, pues escúchatelo, ya verás, te va a gustar. Sí, esto me lo voy a apuntar. Muy bien. ¿Nos vamos? Venga. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa. Si os ha gustado este programa un poco más histórico, un poquito más diferente a lo que veníamos haciendo, dínoslo, porque, oye, será por historias rocambolescas de políticos y ecologistas y demás en España. Sí, de eso creo que podemos hacer una serie Podemos empezar bastante por larga. Murcia, seguimos por Alicante, seguimos por Alicante, Valencia, o tiramos para abajo por Almería. O sea que para donde tiremos hay trecho donde cortar, ¿eh? Alrededor de Murcia no se quedan cortos tampoco, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y por ponernos a ver qué os ha parecido. Nada, pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.